ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Buenas noches. Victoria de Pedro Sánchez. Gana la España del Partido Socialista y de Podemos, del separatismo y del independentismo radical. Cuentas ajustadas en lo que a número de votos se refiere. El bloque de las tres derechas suma 50.000 votos más que el de Podemos-PSOE, pero transformadas una vez aplicada la ley D'Hondt en una clara ventaja para la izquierda. Veremos enseguida cuánto ha costado un escaño a cada partido. Ha vencido el discurso de la España que no aclara si indultará a los presos golpistas, que apuesta por una ley de eutanasia que parece dispuesta a enterrar a los españoles bajo un nuevo montón de impuestos. Pero además, los socialistas de Sánchez han contado con un indefendible socio, el separatismo radical, que hoy vive como propia una victoria ajena y por algo será. La cita electoral daba paso desde entrada a la madrugada a los análisis con quién sumará a la izquierda, qué reflexión tiene que hacer la derecha. Habrá tiempo para analizar estas cuestiones y será además con calma, porque a diferencia de lo ocurrido en Andalucía, los sorprendentes y malos resultados de la derecha no han estado acompañados de contenedores quemados, ni de agresiones, ni de líderes políticos activando alerta alguna. Al final va a resultar que el trifachito es mucho más demócrata que los de rojo y morado. 29 de abril comienza una nueva era de Pedro Sánchez. Más noticias en titulares. Las elecciones también han entrado de lleno en la presentación de los resultados de Bankia, pero ¿cómo se ha tomado la bolsa española que Pedro Sánchez haya ganado las elecciones? En unos minutos, el director del Pulso Económico, Xavier Orcajo, nos lo cuenta. La política de acuerdos y de pactos se vuelve muchísimo más relevante de lo que era. Yo entiendo que a partir de ahora, pues los partidos tendrán que tomar las decisiones que correspondan. La Junta Electoral prohíbe a Carmena y Errejón acudir a debates televisados. El organismo considera que Más Madrid es un partido de nueva creación y no puede tener el mismo tratamiento que los que sí concurrieron a los pasados comicios. Arranca este lunes 29 de abril la 12ª semana del juicio al proceso separatista. El Tribunal Supremo ha programado para hoy una jornada en la que destaca la declaración de eurodiputados y observadores internacionales del 1 de octubre, testificales interrumpidas constantemente por Manuel Marchena cada vez que los testigos intentaban dar su opinión sobre el conflicto catalán. Porque los niños habían visto las escenas de violencia este día por las televisiones portuguesas. Ya la testigo está opinando sobre lo que vio por la tele. De acuerdo con esa idea, cualquier ciudadano podría ser testigo si viniera a contarnos lo que vio por la tele. 21 años de prisión para el exprofesor de Maristas que abusó de varios alumnos. La Audiencia de Barcelona impone esta condena a Joaquín Benítez por abusar sexualmente de 4 alumnos menores de edad cuando era profesor de educación física en esta escuela. En su segunda declaración ya había confesado los hechos. Facturas falsas para blanquear las juergas en prostíbulos con el dinero para parados de la Junta de Andalucía. Según un informe de la UCO, uno de los salpicados, el exdirector de la FAFE y alto dirigente socialista. Este asunto con lupa en la sección de tribunales. El diario ABC publicaba este sábado un extenso reportaje de la realidad que se vive en Venezuela. El hambre que sus ciudadanos pasan día tras día. El chavismo no sabe ni cómo intentar tapar estas imágenes y aseguran que pertenecen al conflicto de Yemen. ¿Esa estabilidad la puede dar un gobierno en solitario con 123 diputados? Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar porque nosotros pensamos que estamos muy agradecidos por muchas razones, pero sobre todo porque creemos como partido y como gobierno que en muy corto plazo de tiempo la gente nos ha entendido muy bien. Eso es tan importante lo que hemos hecho en tan poco tiempo y que se haya entendido. La intención del Partido Socialista de Pedro Sánchez es tratar de gobernar en solitario la próxima legislatura, pese a necesitar de apoyos al menos para ser investido. Es decir, respaldado de otras fuerzas, sí, pero solo para la investidura. No ha sido Carmen Calvo la única socialista que ha salido hoy a defender que no necesitan el apoyo del independentismo para seguir en la Moncloa. Ya no es necesario.
han estado moviendo el fantasma del independentismo toda la campaña y les ha estallado en la cara. Les ha estallado en la cara. Los españoles han hablado, las españolas han hablado. Y han espantado los espantajos. Por cierto, hace 4 años, cuando hubo elecciones europeas, aquí alguien dijo que si el PSOE las perdía yo me tenía que marchar. Hasta ahí. Pero es cierto que el Partido Socialista no necesita el independentismo. Hora de sacar la calculadora y hacer sumas y restas para saber qué es lo que va a pasar, qué partidos pueden respaldar a Pedro Sánchez y así formar gobierno. Comenzamos por ese famoso pacto de centro-derecha que no suma. Fijémonos en los datos, porque el Partido Popular ha conseguido, ahí lo ven, 66. Pierde la mitad de sus escaños. El partido de Albert Rivera remonta sus resultados de 2016 y se hace con 57. Vox irrumpe en el Congreso de los Diputados con 24 asientos y Navarra suma, aquí lo vamos a ver, se hace con 2 diputados. Si lo sumamos daría una cifra de 149 diputados. Se quedan, como vemos, a 29 de la mayoría absoluta, que es de 176. Pasamos a otro escenario que por sus declaraciones parece improbable. Sería la reedición del pacto del abrazo entre Partido Socialista y Ciudadanos. Pedro Sánchez, lo hemos dicho, se ha hecho con 123 escaños y Ciudadanos, aquí lo vamos a ver, tiene 57. Entre los dos superan por 4 la mayoría absoluta al sumar 180 diputados. Vamos ya con el tercer escenario que también sumaría para hacerse con el gobierno. Pedro Sánchez, aquí lo vemos, 123 escaños sumado a Unidos Podemos, que también caen resultados con 42. Unidas Podemos tiene 35, pero lo sumamos los 7 de En Comú Podem, y los republicanos, Esquerra Republicana de Cataluña, que se ha hecho con 15, aumentando los asientos en el Congreso. Suman, al igual que en el anterior supuesto, 180 escaños. Y ya por último, el último de los escenarios que hemos planteado, Pedro Sánchez podría fijarse en nacionalistas y regionalistas. Esto sería el Partido Socialista con, aquí lo vamos a ver, 123, Unidas Podemos con 42, el Partido Nacionalista Vasco, que se ha conseguido 6 escaños, Coalición Canaria con 2, Compromís con 1 y el Partido Regionalista de Cantabria con 1. Sumarían en total, aquí lo vamos a ver, 175 a 1 de la mayoría absoluta, aunque Ana Oramas de Compromís ya ha dicho que no apoyarían en ningún caso un ejecutivo socialista. Una de esas sumas factibles para formar gobierno, lo acabamos de ver, es la de Ciudadanos con el Partido Socialista. Sin embargo, el partido de Albert Rivera ya durante la campaña electoral cerró cualquier puerta a volver a llevar a cabo ese pacto del abrazo. Al tiempo que se autoproclaman los líderes de la oposición, realizan un veto a un acuerdo con Pedro Sánchez. Sánchez tiene el gobierno hecho con Iglesias y con el apoyo de los nacionalistas. Eso lo sabe todo el mundo. No sé si es que quieren hacerse un poquito los remolones antes de la campaña de municipales autonómicas, pero no creo que haya ningún español que tenga dudas de que Sánchez tiene el gobierno montado con Iglesias y con el apoyo de los nacionalistas. Respecto a nuestra decisión, hoy no ha habido ningún debate. Es que estábamos todos convencidos de que Ciudadanos no puede pactar con aquel que ha pactado con Torra, con Bildu y con Puigdemont, con aquel que llama crispadores y que nos echa la culpa a nosotros, de la tensión en Cataluña. Ciudadanos sube y disputa el liderazgo, o eso pretenden, al Partido Popular. Las filas de Pablo Casado caen hasta obtener el peor resultado de su historia. Pasan de 137 a 66 diputados y pierden casi la mitad de su electorado. Ha perdido varios de sus feudos tradicionales, como Madrid, Ceuta, Melilla o Castilla y León. A pesar de la derrota, se reivindican, aunque eso sí, hacen autocrítica. Este proyecto es un proyecto a largo plazo. Pablo Casado vino para impulsar al Partido Popular a conseguir aglutinar a una mayoría de españoles que creemos en la libertad en España y en el futuro, y por tanto pues necesitamos el tiempo que todo el mundo ha tenido y necesitamos la confianza que hoy tenemos de nuestros militantes y de nuestras estructuras. Por otro lado, también en estos 9 meses hemos conseguido cosas importantes, ¿no? Como es el caso de Andalucía, durante 40 años desgobernada por el Partido Socialista, y eso ha mejorado la vida de la gente. Y tenemos conexión con el secretario general de Vox, con Javier Ortega Smith. Señor Ortega, muy buenas noches. 24 diputados, ¿una decepción o una victoria? Pues la verdad es que lo consideramos un magnífico resultado, y esto, para que se nos entienda, es fácil verlo de una manera objetiva, sin apasionamiento.
cuando hace menos de 6 meses en el gran acto de Vista Alegre nosotros éramos el partido político, la opción política a la que se dudaba si iba a tener o no representación en las próximas elecciones generales. La gran apuesta era si entraríamos o no con algunos diputados, si por fin lograríamos romper esa barrera del silencio mediático. Resulta que hoy estamos con 24 diputados. Y si utilizamos otro baremo, que es el baremo de la capacidad con la que hemos tenido que competir en estas elecciones, por ejemplo, la capacidad de presupuesto que hemos tenido posibilidades de desarrollar, que es muy importante en una campaña, presupuesto que el 100% ha venido de las aportaciones de afiliados y de donantes, y resulta que hemos hecho los cálculos y a nuestro partido le sale, para entendernos, un coste por escaño de 41.000 euros, cuando al Partido Socialista le sale 117.000, o el Partido Popular ha gastado 227.000 euros, o Podemos ha gastado 107.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro coste por escaño no solo no le ha costado un duro al resto de los españoles, que no han tenido que pagarlos, porque no viene de presupuestos públicos, porque viene de nuestro esfuerzo. Y es que además hemos logrado hacer una campaña con un reducido coste, en el que se nos ha vetado a los grandes debates de televisión, en el que se nos ha estado permanentemente por todos atacando, ninguneando, despreciando, insultando, atacando nuestros actos. Pues ¿qué quiere que le diga? Con esos medios que hemos tenido y con las expectativas que teníamos tan solo hace 6 meses, lo consideramos un resultado magnífico. Ahora, si la pregunta es, ¿le hubiera gustado a usted un resultado mejor? Pues obviamente, nos hubiera gustado la mayoría absoluta y estar gobernando en España. Y luego, con respecto al resultado no propio de Vox, sino el resultado para España, pues evidentemente es muy triste y muy lamentable que partidos sectarios, totalitarios y amigos de los golpistas, de los proterroristas y de los amigos del totalitarismo más absoluto, del comunismo, pues resulta que hayan reforzado el gobierno en la nación. Pues es muy triste, la verdad. ¿Qué opinan de que el Partido Popular les responsabilice de su batacazo electoral? Bueno, pues que eso es indecente, porque el Partido Popular es el mismo partido que, habiendo tenido mayoría absoluta, no derogó ninguna de las leyes de la ideología de género, que pudo haber cambiado esta ley injusta, esta ley electoral que trata a los españoles de una manera muy distinta, y que, por ejemplo, en el caso de Vox, si hubiera una ley electoral justa que hiciese que el voto de todos los españoles costase igual, por ejemplo, a Vox tendría hoy 11 diputados más, pero es que el Partido Popular tendría 9 menos. Pero sobre todo, estamos hablando de un Partido Popular que prefirió que Pedro Sánchez hiciese una moción de censura, que no tuvo el valor de haber convocado a unas elecciones generales, que no supo aplicar el artículo 155, es decir, el mismo Partido Popular que, estando en el gobierno, fue incapaz que llegara a la extrema izquierda. Ahora va a resultar que los que hemos venido precisamente a traer el debate de confrontación de las ideas políticas de verdad, de poner encima de la mesa los debates, los que nos estamos enfrentando en los tribunales contra los golpistas, los que gracias a nuestros diputados, por fin, después de 40 años que no había sido capaz el Partido Popular, logramos que se acabara el monopolio del Partido Socialista en el Cortijo Andalucía. Ahora va a resultar que los que venimos defendiendo con autenticidad y con perseverancia un discurso político de lo que ellos, en una parte importante, no digo todo, pero en una parte importante de lo que defiende Vox, no digo todo porque hay cosas que ellos no han defendido nunca, pero en lo que podamos coincidir, no han tenido el valor ni han tenido el coraje de defenderlo con fuerza. Ahora va a resultar que la culpa es nuestra. La culpa es suya porque han sido cobardes, porque han sido débiles, porque han engañado a sus votantes, porque tuvieron el gobierno y lo despreciaron. Así que me parece un comentario, la verdad, bastante injusto y bastante poco cierto. Durante los últimos días, ¿han recibido alguna llamada para posibles pactos postelectorales? No hemos recibido ninguna llamada. Los últimos días estábamos en plena campaña, cada uno defendiendo sus posiciones, y a partir de ahora, pues evidentemente el grupo parlamentario de Vox que se constituya en el Congreso va a tener una posición muy firme y seguro que va a ser determinante. Nosotros lo tenemos muy claro, no nos condiciona absolutamente nada. En este aspecto, nuestras ideas, nuestras propuestas, en las que han confiado casi 2.700.000 españoles, van
van a tener voz y vamos a llenar el Congreso de los Diputados de propuestas con sentido común, de propuestas valientes, y van a ser otros los que van a tener que retratarse ante la opinión pública y van a tener que defender si de verdad lo que dicen en campañas cuando les ha interesado copiarnos, porque esa ha sido otra, tanto el Partido Popular como en cierta medida Ciudadanos han intentado copiarnos solamente con una visión electoralista. Vamos a ver si ahora que llegan las elecciones de verdad, ¿no? Es decir, las que hay que votar, las distintas proposiciones no de ley, a ver qué es lo que votan. Así que evidentemente estamos deseosos de comenzar nuestro trabajo ya en el Congreso en cuanto se constituyan las cámaras. Otro asunto, desde su partido no descartan un posible pucherazo al encontrar extraño tantas papeletas nulas. Bueno, mire, yo no voy a utilizar esa frase. Lo que voy a utilizar es que nosotros vamos a hacer un rigurosísimo cumplimiento de la legalidad, y me estoy refiriendo a la aplicación del escrutinio general, algo que los demás partidos no pedían, y esto lo digo para aquellos espectadores que no lo conozcan. Fue Vox el partido que tuvo que exigir en las pasadas elecciones que se cumpliera la Ley Orgánica del Régimen General Electoral, el artículo 105 y siguientes, que obliga a que todas las juntas electorales provinciales abran todos y cada uno de los sobres de todas y cada una de las mesas de España y se comprueben una a una todas las actas tal y como fueron firmadas por las distintas mesas. Y es importante porque en las elecciones autonómicas descubrimos un porcentaje muy importante de votos que estaban mal computados a través de las empresas contratadas por el gobierno para ese escrutinio electrónico que hacen el mismo día de las elecciones. Por tanto, lo que sí vamos a hacer es muy vigilantes y muy rigurosos para que en todas las juntas electorales provinciales nuestros representantes puedan estar presentes, que se abran todos los sobres, no solamente aquellos que hayan tenido incidencias, sino uno a uno todos los sobres y se compruebe acta por acta todos los resultados. Esto algunos pensarán que es una especie de pataleo, ¿no?, del que no ha conseguido sus resultados. No, esto se hace en beneficio o en perjuicio de todos, es decir, es para revisar todas las candidaturas y para que exista verdadera transparencia y verdadera coincidencia entre lo que los españoles han votado y los resultados y la representación que vaya a tenerse luego en el Congreso y en el Senado. Así que vamos a estar muy vigilantes y después de esos escrutinios generales, pues espero que no tengamos que decirlo, claro que ha habido un pucherazo, ojalá no, pero lo que vamos a hacer es comprobarlo. Veremos qué es lo que sucede. Javier Ortega, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, un saludo, buenas noches. Tiempo ahora de analizar más en profundidad esos resultados del Partido Socialista y para ello nos vamos en directo hasta la redacción de lainformación.com. Allí nos espera el periodista Fernando Valls. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ha sido la movilización una de las razones de esos resultados electorales de Pedro Sánchez, del socialismo? Bueno, sí, en efecto, el PSOE es una de las causas de la victoria. El PSOE ha sabido movilizar a esa gente que en otras elecciones le había dado la espalda o se había ido a otro partido, especialmente hacia Unidos Podemos. Pero yo creo que lo que principalmente ha prevalecido en la victoria del PSOE, lo que le ha dado esa victoria contundente, porque no ha sacado muchos más votos de los que sacó Rubalcaba en las penúltimas elecciones, ha sido la polarización, esa división de la derecha, del voto de centro-derecha, la que ha upado al PSOE a la victoria final. ¿Ha pesado más el voto del miedo al voto del castigo por la mala gestión con el separatismo? Sí, es lo que decimos, esa apelación durante la campaña tan intensa al miedo que puede suponer la llegada de la derecha al poder, pues es lo que ha movilizado a ese votante socialista. Pedro Sánchez no se ha cansado de repetir la foto de Colón, lo vimos en los debates y lo hemos visto en muchos mítines, y eso ha sacado al histórico votante socialista de casa. Es precisamente lo que les falló a Andalucía y lo que provocó el cambio de color del gobierno en Andalucía. ¿Se atreverá Sánchez a pactar con parte de la foto de Colón? Dicen que su prioridad es gobernar en solitario, pero ¿quién sabe? Bueno, pues Sánchez no descarta gobernar con algún partido, o mejor dicho, echar mano de algún partido para aprobar algunas de sus medidas. Y es que el programa de Sánchez es bastante centrado, quitando algunas cosas, pero en general es un programa electoral que podía asumir cualquier partido de centro en este país. Y ahí la vista claramente está puesta en Ciudadanos. Un Ciudadanos que, por cierto, ha aprobado bastantes de los reales decretos que ha aprobado Sánchez en los 10 meses de gobierno que hemos vivido. Es decir, ¿Sánchez a quién mira? Pues evidentemente a un gobierno en solitario, si puede, y a pactos puntuales, especialmente con Ciudadanos.
Sorpresa en el Senado. El Partido Socialista no solo gana, sino que por primera vez desde el año 93 se hace con la mayoría absoluta. ¿A qué se deben estas cifras? Bueno, se debe a que prácticamente todo el mapa de España ahora mismo está pintado de rojo, salvo unas pocas provincias que ha logrado mantener el PP, Cataluña y País Vasco. El resto del mapa está prácticamente pintado de rojo. Eso le da al PSOE una fuerza territorial importante, y es muy importante la victoria en el Senado, la mayoría del Senado, para dos cosas. En primer lugar, porque si hubiera que aprobar un artículo 155, el PSOE estaría preparado para ello, no lo descartan de hecho, aunque se diga lo contrario. Y otra cosa muy importante, y es la ley de estabilidad, el programa económico del PSOE, esa ley que ha estado parado, ese techo de gasto que ha estado parado en el Senado por el PP, ahora el PSOE tiene fuerza para modificarlo y aprobar un techo de gasto que a su antojo pactado con Bruselas. Por tanto, la victoria en el Senado del PSOE le abre muchas posibilidades en el terreno económico. Fernando Valls, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Esquerra gana por primera vez unas elecciones generales en Cataluña al obtener un respaldo de casi el 25% de las papeletas, lo que se traduce en 15 diputados. El número 2, Gabriel Rufián, ha reiterado que los republicanos piden una mesa de negociación para hablar del referéndum y de iniciativas para levantar las causas judiciales contra los líderes independentistas. Esa vía tiene tres campos o tres propuestas. La primera, una mesa de diálogo y de negociación, algo que puede llegar a entender y a comprender cualquier demócrata, una mesa en la que nos sentemos representantes de todas las sensibilidades políticas de Cataluña. La segunda propuesta, un referéndum de autodeterminación e independencia, que en definitiva es lo que defiende, lo que comprende, lo que entiende, lo que comparte el 80% de la población de Cataluña, incluido votantes del PP, del PSOE, de Ciudadanos. Y la tercera, pues comenzar a hablar de iniciativas legislativas para intentar levantar las causas judiciales a nuestros compañeros. Los partidos vascos han mejorado sus resultados. En estos comicios el Partido Popular no ha obtenido representación. El PNV recupera la hegemonía y los de Bildu pasan de 2 a 4 escaños. Arnaldo Otegi así lo ha valorado en su red social de Twitter. Adiós Maroto, adiós Pablito Casado, adiós Trifachito. Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis con nosotros. Gora Euskal Herria askatuta. Movilización del separatismo, fragmentación del voto conservador, son muchos los motivos que pueden haber conducido a estos resultados tan desfavorables para la derecha española. Editorial con Rosa Cuevas Mons. Lo primero que debemos hacer desde este espacio editorial es reconocer que lo ocurrido no es lo esperado. Ni el ambiente electoral ni las proyecciones de los analistas independientes permitían imaginar que España iba a elegir así este domingo. Pero ha ocurrido. Donde antes se hablaba de reconquista, se apela ahora a la resistencia. Como la aldea gala de Astérix, la voz de 24 diputados de Vox llega al Congreso, lo cual es un triunfo para una formación a la que ni se había invitado a los debates electorales. Pero llega al Congreso en condiciones muy distintas a las que muchos habíamos imaginado. No es posible formar gobierno y los socios naturales de Vox, Ciudadanos y un Partido Popular en crisis existencial no serán suficientes para frenar las aspiraciones de una izquierda que cuenta con el apoyo del separatismo. Hace unas semanas el etarra Otegi prometía 1 millón de votos del separatismo para frenar lo que él llamó la ultraderecha. Lo ha conseguido, más de 1,5 millones de votos que servirán a Sánchez para llegar a Moncloa. Votos, eso sí, que no llegan en bandeja de plata, sino en un embarrado y miserable maletín digno del peor de los chantajes. Cuando uno ve a los herederos de ETA y a los presos golpistas celebrar la victoria del PSOE, solo cabe un no hay más preguntas, señoría. Eso y resistir, con ánimo y esperanza, que las grandes obras nunca se hicieron en 2 días. Y seguimos analizando las elecciones y hablamos ahora con Juan Arza, analista político y consultor de empresas, y está al otro lado de la línea telefónica. Señor Arza, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, tremenda participación en Cataluña, más de 10 puntos por encima de la de 2016. ¿Cómo interpreta la movilización tan alta en la región? Bueno, yo creo que es un signo hasta cierto punto positivo, porque aquellos que nos habían dicho que ya vivíamos en una república independiente y que no teníamos absolutamente nada que ver con el resto de España, y que por tanto no teníamos que involucrarnos en la política española, pues han tenido su respuesta ayer con una participación histórica, y eso quiere decir que los catalanes, al margen de ideología, saben que su futuro se sigue jugando
en el Congreso de los Diputados y están completamente involucrados en el proceso político español. ¿Por qué el bloque constitucionalista no consigue triunfar en Cataluña? Bueno, venimos de décadas de hegemonía completa, absoluta del nacionalismo en los medios de comunicación, en la escuela, los clubes deportivos, las asociaciones de todo tipo, los colegios profesionales. Esta es una situación que se ha generado durante muchísimos años y que ha contado, por supuesto, con la colaboración, con la pasividad, cuando no con la colaboración abierta de la izquierda. Y esta es una situación que no se revierte fácilmente. El nacionalismo, después de todo lo que ha ocurrido, después del 155, del 1O, de tener una parte de sus líderes en la cárcel, sigue teniendo el mismo poder que tenía antes, en los medios de comunicación, en todas partes, ¿no? Y por tanto, hasta que no se cambie esta situación, no se cambie estructuralmente esta situación, me temo que los partidos constitucionalistas están condenados a ir disminuyendo su apoyo. Y mucho más si cometen el terrible error que se ha cometido en estas elecciones, que es el de acudir divididos. Esquerra Republicana de Cataluña ya ha puesto sus líneas rojas a Sánchez: referéndum, diálogo y finalizar las causas judiciales. ¿Terminará el socialista cediendo? Bueno, no lo sé. Yo creo que ahora mismo ha sido muy bueno de lo poco, digamos, positivo que se puede destacar del resultado de ayer. Creo que debemos destacar, ya que el gobierno tiene que ser socialista, pues por lo menos que no dependa en exceso de partidos como Esquerra Republicana, que pueda más o menos gobernar en solitario apoyándose en unos y otros. Entonces puede que Sánchez no sea tan dócil ni esté tan dispuesto a pactos, pero desde luego que el peligro sigue ahí y que el PSC, que es un partido independiente, integrado en el mismo grupo que el PSOE y con una gran influencia en lo que el PSOE decide sobre Cataluña, acabe llevando a todo el PSOE y a toda la izquierda hacia un escenario de mayor comprensión con un referéndum y con otras sesiones añadidas, ¿no? De manera que es una incógnita. Vamos a ver cómo se desarrollan los próximos meses. Juan Arza, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Vox ha entrado en el Congreso de los Diputados, pero con mucho menos de lo esperado, 24 asientos en la Cámara Baja. El voto no vale lo mismo, como saben, en todos los puntos de España, y la formación de Santiago Abascal es una de las que más caro le salen los escaños. Hagamos un repaso, porque la particularidad de la ley electoral con el sistema DONT hace que el número de votos necesarios para conseguir un escaño varíe. Si hacemos una sencilla operación, sabremos cuántos votos necesita un partido para conseguir un escaño. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividiendo el número de votos por cada escaño. Mientras que el Partido Socialista necesita poco más de 60.000, el Partido Popular necesita 66.000, Ciudadanos 72.000, Podemos 88.000 y Vox, como decíamos, 111.000 y Esquerra 67.000 votos. El Partido Socialista dibuja un mapa rojo en España y elimina el azul en casi toda su totalidad. No han importado los decretos, ni los viernes sociales, ni las alianzas con separatistas y proetarras. Pedro Sánchez consigue su objetivo. Noche electoral con emociones fuertes para todos, alegría para unos, sorpresas y batacazos para otros. Los socialistas ganan las elecciones generales. Un pletórico Pedro Sánchez salía anoche al exterior de su sede, acompañado por sus apoyos más incondicionales. Celebran una victoria cómoda con 123 escaños y una mayoría absoluta en el Senado, aunque hacía 11 años que no se escuchaba esto. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales. Agradecer de corazón a los más de 7.300.000 españoles y españolas que nos han dado su voto. Una euforia en plena calle donde pudo escucharse de todo. Sus socios de Podemos no parecían estar tan contentos. Nos hubiera gustado tener un resultado mejor. Así reconocían la pérdida de casi 30 escaños en el Congreso y la pérdida total en el Senado. Con gesto serio de preocupación, Pablo Iglesias ya pensaba en un gobierno de coalición de izquierdas. Vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas, hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas. Lo primero es sentarse a hablar. Y entre leves aplausos, con sonrisa tímida, algo forzada, salía Pablo Casado a dar la cara por los populares. El resultado ha sido muy malo
Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre. Es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo. Con el peor dato de la historia del PP, perdiendo 71 escaños, el presidente del Partido Popular no dimite a un mes de las elecciones autonómicas y europeas. Sí que es algo positivo porque en apenas un mes vamos a volver a ser llamados a las urnas. Y en Vox estaban puestas todas las miradas, pero obtuvo un resultado agridulce. Las expectativas creadas eran muy altas. En el ambiente flotaba la idea de que los escaños de Vox serían decisivos para echar a Sánchez de la Moncloa. Sin embargo, aunque el partido de Abascal pasara de 0 escaños en el Congreso a 24, no era lo que esperaban. Os dijimos que iniciábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho. Que Vox ha venido para quedarse. Con cierto optimismo, los de Abascal salían entre aplausos celebrando que llegaban al Congreso y de la reconquista... Bienvenidos a la resistencia. Seguimos adelante. Seguimos sin miedo a nada ni a nadie. No se ha hablado de otra cosa. Las elecciones también han entrado de lleno en la presentación de los resultados de Bankia. El consejero delegado, José Sevilla, ve lógico que el nuevo gobierno mantenga el compromiso de privatización de la entidad siempre que el precio lo justifique y ha rechazado revelar si se siente aliviado o no por el resultado de los comicios, ya que la relación de los gestores del banco con los últimos gobiernos de diferentes colores han sido, dice, impecables. Sevilla es cauto y no emite valoraciones políticas, pero resalta que es muy importante las alianzas. Pues no, en términos de coaliciones, etcétera, etcétera, pues lo que decía antes, no vamos a entrar en valoraciones políticas. Yo lo que creo es que tenemos que acostumbrarnos, yo creo que ya es algo que todos asumimos, a que tenemos un Parlamento pues más fragmentado, con más partidos de los que teníamos históricamente, y que eso significa que, bueno, pues que la política de acuerdos y de pactos se vuelve pues muchísimo más relevante de lo que era. Yo entiendo que a partir de ahora, bueno, pues los partidos tendrán que tomar las decisiones que correspondan. Y desde un punto de vista económico analizamos la victoria del socialismo. Lo hacemos con el director de Pulso Económico, con Xavier Cajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿cómo acoge la bolsa el éxito de Pedro Sánchez? Bueno, pues lo ha acogido mejor fuera de España que los inversores del IBEX, los inversores de la bolsa española. Fuera ha bajado considerablemente la prima de riesgo, casi 4 puntos. Y dentro ha habido una sesión de claros y sombras, pero que al final se cierra en positivo, suavemente en positivo, por encima de 9.500 puntos. Hay algunos sectores que hoy han subido como consecuencia de la expectativa de proyectar el gobierno de Pedro Sánchez, como por ejemplo el de las renovables. Es el caso de compañías como Solaria o Audax, que hoy han subido mucho porque el plan de renovables del Partido Socialista era muy intenso. También han subido algunas constructoras como HL, que bueno, pues hay un plan que no pudo llevar a cabo el gobierno Sánchez de infraestructuras por 975 millones de euros, que ahora se entiende que se va a llevar a cabo y por eso sube OHL. En el lado contrario, hay algunas que pues descuentan que los inversores creen que no van a ser favorecidas por ese gobierno, las eléctricas, por ejemplo, que hoy pues presentan una cotización a la baja, y también algunas otras comprometidas con sectores a los que ya ha dicho que no Pedro Sánchez. Uno de ellos, la compañía Berkeley, que busca uranio en Salamanca, y claro, visto que las centrales nucleares tienen un futuro muy incierto en este país, le va mal en bolsa. Lo mismo le pasa a ENCE, que tiene un problema derivado de una decisión medioambiental en su planta en Pontevedra, pues hoy ha registrado una importante caída en la bolsa, hija de este concepto. Lo fundamental es que el mundo del dinero descuenta que a lo mejor pues Ciudadanos es capaz de minorar ese esfuerzo fiscal tremendo que diseña el programa del Partido Socialista, que se establece en unos 65.000 millones de euros de ingresos fiscales nuevos, en parte el gasóleo, en parte el impuesto de transacciones financieras, que dicen que afecta a los bancos, pero que ya sabemos todos que terminará afectando a sus clientes, y otras fruslerías que van a elevar el esfuerzo fiscal de todos los españoles, si no es que Rivera y un acuerdo con Ciudadanos consigue reducir ese efecto fiscal. Habrá que esperar a ver si hay gobierno de Ciudadanos con PSOE. Xavier, gracias y muy buenas noches. Gracias. La izquierda valenciana da por hecho un nuevo pacto del Botánico. El Partido Socialista gana en la Comunidad Valenciana después de 30 años y reedita el tripartito. Ximo Puig ha celebrado la victoria del socialismo en las elecciones autonómicas de este domingo, en las que por primera vez en 3 décadas
se sitúa como el partido más votado y ha aseverado que comienza una nueva etapa de cambio, de libertad y de solidaridad en la que la Comunidad Valenciana vuelve a ser la vanguardia del cambio. Unos resultados que permitirán a Puig reeditar, como decimos, el Pacto del Botánico junto a Compromís y Podemos, que han obtenido 17 y 8 escaños respectivamente, de modo que el bloque de la izquierda suma 52 escaños, 2 más de los necesarios para obtener la mayoría absoluta fijada en 50 escaños. Vamos a iniciar un tiempo en el que habrá un gobierno de España progresista, habrá un gobierno progresista en la Comunidad Valenciana y vamos a trabajar juntos para que sea posible el cambio que merecen nuestros ciudadanos. La Junta Electoral tumba la candidatura de Carles Puigdemont y los fugados a las europeas. Ni el expresidente fugado, ni Toni Comín, ni Clara Ponsatí serán los candidatos al Europarlamento. La Junta ha atendido así los recursos que presentaron el Partido Popular y Ciudadanos, alegando que los 3 candidatos están procesados en rebeldía en la causa que se dirime en el Supremo. Ambas formaciones justificaban sus recursos en que el expresidente y sus 2 consejeros están procesados por el Supremo por graves delitos y, sin embargo, no están a disposición de la justicia española, sino que están en situación de rebeldía. Como saben, Puigdemont y Comín están afincados en Bélgica y Clara Ponsatí reside en el Reino Unido. No habrá debates con Manuela Carmena ni tampoco con Íñigo Errejón. La Junta prohíbe a ambos acudir a los debates televisivos. El organismo considera que Más Madrid es un partido de nueva creación y no puede tener el mismo tratamiento que los que sí concurrieron a pasados comicios. Argumenta un acuerdo ya tomado en marzo de 1999 sobre el derecho a espacios gratuitos en medios de titularidad pública de los partidos de nueva creación. El órgano público ya falló en un sentido parecido a mediados del mes de abril, cuando entonces atendió una reclamación presentada por formaciones minoritarias como Junts per Catalunya, PNV y Coalición Canaria y paralizó un debate a 5. Turno para las testificales de activistas concentrados en los puntos de votación del 1 de octubre, propuestos por las defensas para acreditar la cifra de 1.000 heridos que dice el Govern que hubo en el referéndum ilegal. También declaraciones de eurodiputados, de observadores internacionales y comisarios de los Mossos. 37ª jornada de juicio. El primero en testificar ha sido Jordi Molinera, ya que su declaración quedó pendiente de la semana pasada. El trabajador de ANC ha declarado con una chapa amarilla y ha asegurado que no hubo violencia. Y en ningún momento hubo alguna señal de violencia. El segundo ha sido Isaac Peraire. Tanto el fiscal como Marchena han interrumpido la declaración del alcalde de Esquerra porque estaba dando su valoración personal de los hechos. Valoraciones. Le pido que me conteste a los hechos. O sea, no debe usted introducirse en valoraciones de carácter político sobre lo que sucedió, lo que pudo haber sucedido, sobre la situación, sobre la extrañeza. Después han comenzado a declarar los eurodiputados. Marchena ha tenido que intervenir de nuevo porque Ivo Svagel estaba haciendo valoraciones. Indíquele que prescinda de valoraciones políticas acerca de cómo debe arreglarse un determinado problema político. Ana Gómez, eurodiputada socialista, ha declarado lo que vio por televisión, a lo que Marchena le ha contestado irónicamente. Porque los niños habían visto las escenas de violencia este día por las televisiones portuguesas. Ya la testigo está opinando sobre lo que vio por la tele. De acuerdo con esa idea, cualquier ciudadano podría ser testigo si viniera a contarnos lo que vio por la tele. Andrés Junco ha afirmado que no vio violencia por parte de la población y que está muy feliz por haber presenciado el 1 de octubre. En ningún caso he podido presenciar actos de violencia que partían de la población. Por la tarde han seguido las declaraciones y ha sido el turno de Manon Maché. La política nacionalista en Quebec ha testificado por videoconferencia. La testigo ha sido propuesta por la defensa de Jordi Cuixart y ha afirmado que la gente sabía que estaba cometiendo un acto de desobediencia, pero que ella no vio violencia. Conscientes de que estaban cometiendo un acto de desobediencia civil, que yo veía a un pueblo catalán emocionado, no violento, pacífico. El último testigo de esta jornada ha sido el exparlamentario Lluís Llach. También lleva un lazo amarillo. Ha asegurado que no vio que la gente lanzase piedras a los coches. O sea, yo no vi a alguien con una piedra dando golpes. Mañana continuarán las declaraciones en el Tribunal Supremo.
Directivos de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo costeaban sus juergas en prostíbulos con dinero público de la Junta. Además de inflarse otros gastos, también pasaban estas fiestas como recibos falsos. Nuevo escándalo en Andalucía. El exsecretario general de Empleo del Partido Socialista, Fernando Villén, utilizó dinero público en prostíbulos, dinero que estaba destinado a la formación de parados en Andalucía. Casi 33.000 euros blanqueados en facturas falsas. Pero no solo eso, además, durante más de 10 años utilizó un coche de la Junta para uso personal. Eso sí, las multas y las pólizas de seguro corrían a cargo del Servicio Andaluz de Empleo. Según la Unidad Central Operativa, Villén inflaba gastos y falsificaba facturas para recuperar después el dinero. Por ejemplo, un ticket de comida por valor de 5,50 euros aparece en la contabilidad con un importe de 205,50 euros. Los agentes destinados a la investigación han llegado a encontrar gastos de 225 euros en copas. Los investigadores piensan que en la Fundación FAFE se creó una contabilidad paralela para eliminar el rastro de los pagos sin control, como las visitas constantes de Villén a clubs de alterne. También se inventó un viaje falso a Cuba. Villén manipuló durante años la contabilidad de la FAFE, una fundación de la Junta de Andalucía creada para dar formación y empleo a los desempleados. Lo analizamos ya en nuestra sección de tribunales con José Carlos Velasco, abogado de Fuster Fabra Abogados. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué relevancia jurídica tiene ese informe de la UCO en el procedimiento penal? Bueno, este informe puede llegar a ser determinante para una sentencia condenatoria. El informe de lo que trata es de una investigación que realizan los agentes de la Guardia Civil, que reúnen una serie de pruebas y de hechos objetivos y que puede ser totalmente determinante, como decía antes, para que se pueda cumplir una sentencia condenatoria. ¿Esos agentes que han elaborado ese informe deben comparecer en sede judicial? Sí, deben de acudir por lo menos una vez en juicio para someterse al interrogatorio de las partes, bien sea el fiscal, acusaciones o defensa y, por supuesto, el magistrado que lleve el juicio. También cabría la posibilidad de que en la fase de instrucción, en la fase de investigación, testificasen también de cómo han realizado el informe y también se sometiesen a las preguntas de las partes. ¿Qué sentido tiene la solicitud de un mandamiento judicial para ver los movimientos bancarios? Bueno, en temas contables, en temas de facturas falsas, lo que es necesario es cruzar los datos con la mayor concreción posible y en este caso esas cuentas bancarias lo que van a determinar es si se extrajo dinero de esas cuentas y bueno, en qué se utilizó. ¿Tendría sentido solicitar como diligencia de instrucción que se facilitase la agenda del que fuese director de la FAFE? Sí, sería totalmente coherente debido a que lo que estamos viendo aquí es que hay unas cantidades sacadas de unas cuentas bancarias, unas facturas falsas y tal vez con esa agenda de ese director, por ejemplo, coincidiese en lugares o cenas o eventos donde se pudiese utilizar ese dinero. José Carlos Velasco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Detenido el presunto violador de una niña de 5 años en Granada. Los hechos se produjeron este sábado. La pequeña había sido sometida a un exhaustivo examen médico en el que se pudo comprobar que había sufrido una agresión sexual y que presuntamente no había sido algo puntual de esa jornada del sábado, sino que se había producido más veces. Junto a sus padres, la menor acudía siempre a un establecimiento hotelero en el que trabajaba un hombre sobre el que saltaron todas las alarmas cuando robó dinero de la caja y se dio a la fuga. Al ser de origen extranjero, existía el miedo de que saliera de nuestro país y por eso se reforzó la seguridad en el aeropuerto, la estación de tren y también la estación de autobuses. Fue un guardia civil fuera de servicio el que logró detenerle después de habérselo cruzado por la noche. 21 años de prisión para el exprofesor de Maristas que abusó de varios alumnos. La Audiencia de Barcelona impone esta condena a Joaquín Benítez por abusar sexualmente de 4 alumnos menores de edad cuando era profesor de educación física en esta escuela. Ha sido juzgado por estos 4 casos, pero al menos otros 10 alumnos más denunciaron los mismos hechos, que no llegaron a juicio porque su caso prescribió. La Fiscalía pedía para el pederasta confeso 22 años, mientras que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que han ejercido la acusación popular, solicitaban 35 y 25 años de prisión. En su segunda declaración en el juicio, Benítez reconoció haber cometido 2 felaciones y lo justificó como un impulso esporádico.
Un detenido por el caso Khashoggi se suicida en la cárcel. Se trata de un supuesto espía de los Emiratos Árabes Unidos que había sido detenido en Turquía bajo la sospecha de haber estado implicado en el asesinato del periodista. La policía detuvo a principios de mes a 2 agentes cuya nacionalidad no se ha revelado por su relación con la muerte de Khashoggi, asesinado en el consulado de su país en Estambul en octubre pasado. Un muerto y 7 heridos en un tiroteo en Baltimore, Estados Unidos. Según las autoridades, cuando pasaban las 5 de la tarde de este domingo, un hombre afroamericano armado abrió fuego indiscriminadamente contra una multitud. 5 de los sobrevivientes eran hombres de entre 27 y 58 años, además de una mujer de 30 años. Más de 270 funcionarios mueren en Indonesia por exceso de trabajo tras las elecciones. Los comicios se celebraron el pasado 17 de abril y combinaron el voto presidencial con las elecciones parlamentarias nacionales y regionales con el objetivo de reducir costes. Una votación en la que participaron el 80% de los 193 millones de votantes, que marcaron hasta 5 papeletas diferentes. Ahora más de 2.000 personas están enfermas y cerca de 270 han muerto por enfermedades relacionadas con la fatiga causada por las largas horas de trabajo contando esas millones de papeletas de votación a mano. La catástrofe humanitaria que vive Venezuela al desnudo. El diario ABC publicaba este sábado un extenso reportaje de la realidad que se vive en el país y que el régimen dictatorial y chavista de Maduro pretenden tapar. Páginas centradas en Maracaibo, al noreste de un país que vive sumido en una tiranía que muchos intentan blanquear, con bebés, niños, adolescentes y ancianos que luchan cada día por sobrevivir y no por dejarse llevar hacia el abismo. A través de un medio de comunicación público, el chavismo denunció que las imágenes tomadas por el fotógrafo Álvaro Ibarra eran en realidad del conflicto que vivió Yemen en la guerra civil desde el año 2015. Y tenemos una noticia de última hora, se lo contábamos antes. La Junta Electoral decidía retirar las candidaturas de Carles Puigdemont, de Toni Comín y Clara Ponsatí. Esas candidaturas serán, ya se sabe, lo han hecho público, serán Boyer, también Ponsatí, Boyer y otros 2 más, Beatriz Talegón, los que le sustituyan esas candidaturas provisionalmente de cara a las elecciones del 26 de mayo. El Pozo Alimentación diseña nuevos productos cárnicos más saludables con antioxidantes naturales, junto a un grupo de investigadores de la Universidad de Murcia, liderados por el catedrático de Nutrición y Bromatología de la misma universidad y presidente del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Gaspar Ros, han llevado a cabo un proyecto de investigación con el objetivo de diseñar alimentos cárnicos cuyo consumo tengan un efecto positivo sobre la salud del consumidor a largo plazo. En concreto, se ha estudiado cómo el consumo regular de estos productos, optimizados nutricionalmente y con extractos naturales ricos en compuestos antioxidantes, favorece el equilibrio oxidativo e inflamatorio, reduciendo la deposición de grasa corporal y hepática. Estas modificaciones se consideran beneficiosas para la salud, no solo por su implicación directa sobre el control de peso, sino también por su importante influencia sobre la salud cardiovascular. Dichos efectos han sido validados a nivel celular y por un medio de un ensayo preclínico, por lo que está en situación de pasar a un estudio de intervención nutricional en la población humana. Nueva huelga caótica de metro en Barcelona. La huelga de trabajadores del metro de este lunes por la presencia de amianto en la red ha obligado a regular el acceso en varias estaciones. Segunda jornada de huelga de la ciudad condal con servicios mínimos del 20% o del 40% en las horas puntas de 6:30 de la mañana a 9:30 y por la tarde de 4 a 8. Y atención, porque no es la única huelga que está en el calendario, porque los trabajadores del metro volverán a hacer otras el día 10, el día 20 y el día 24 de mayo. Lo harán además con paros de 4 horas por turno ambos viernes.
Catástrofe en la Antártida. En los últimos años ha disminuido considerablemente la población de pingüinos emperador en la Antártida. Un estudio científico explica que este continente sufre una fuerte crisis relacionada con la reproducción del pingüino, ya que las tormentas han roto los glaciares y esto afecta al periodo de incubación de estos animales. La población de esta especie se podría reducir entre un 50 y un 70%. Día Internacional de la Danza, jornada que fue establecida por la UNESCO en el año 1982. La celebración de este día es a través de eventos y festivales en todo el mundo, desde talleres hasta muestras de expresión artística o conferencias. Coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, este lunes se acaba de estrenar el tráiler El bailarín, el filme sobre Rudolf Nureyev, el bailarín que revolucionó la danza. Y esta noche en El Gato al Agua, el mejor de los análisis sobre estos resultados electorales. Ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. El resultado ha sido muy malo. Vamos a liderar y vamos a controlar a este gobierno. Bienvenidos a la resistencia. Seguimos adelante. Nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas. Entre otras cosas, podrán observar cuál es el calendario que se abre de aquí a unos meses, el que tenemos por delante. 21 de mayo es la fecha en la que deben constituirse las Cortes, tanto Congreso como Senado. Será el momento en el que se elija a los presidentes de mesa y de las cámaras. Los diputados y senadores tendrán que jurar o prometer la Constitución. Ese mismo día tendrá lugar la reunión del presidente de la Cámara Baja con el Rey para abrir la ronda de consultas con los partidos. 26 de mayo, urnas para las autonómicas, municipales y europeas. Y sobre el 28 de mayo tendrán que ser ratificados por la mesa del Congreso y así dar paso a la constitución de la Junta de Portavoces. Y con el calendario en la mano, la primera semana de junio será la sesión de investidura. Y nosotros nos despedimos ya, les dejamos con el noticiario de 1936 y después El Gato al Agua. Volvemos mañana a las 8:30. Buenas noches.